Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar sobre la corrupción, vamos a hablar sobre los efectos que tiene en la economía y vamos a hablar dentro de este tema sobre el proyecto de la ley de muerte civil. Vamos a explicar un poco un proyecto de ley del congresista Juan Pari Choquecota que trata de sancionar a los responsables de los delitos de corrupción. Es un tema bien importante y vamos a hablar un poco de qué cosa hay detrás de esto, cuánto impacta la economía peruana realmente este tema de la corrupción. En la segunda parte del programa vamos a hablar con José Verona, él es socio del Grupo Verona, y vamos a hablar sobre otro tema también, digamos, que tiene relación con el tema de la corrupción, que es el lavado de activos. Y esto en el contexto de, digamos, las declaraciones del Premier, que ha explicado más o menos que 2 millones de soles se van a ir van a entrar a crear fiscalías contra el lavado de activos, especializadas para el lavado de activos. Vamos a ver qué impacto tiene esto o qué impacto podría tener eventualmente esto dentro de la economía, qué cosa efectivamente se podría lograr con estas fiscalías. En la tercera parte del programa vamos a hablar con el señor Hernani Larrea Castro. Él es director de la carrera de Administración y Agronegocios de la UPC. Vamos a hablar con él sobre las agroexportaciones peruanas. Vamos a hacer un poco un análisis de qué es lo que está pasando en el sector agroexportador peruano. Obviamente en este contexto donde ha habido una desaceleración de las exportaciones en lo que va del año, aunque el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha señalado que en teoría deberíamos estar cerrando casi en tabla, digamos, casi una balanza comercial ligeramente positiva a final de año, porque la tendencia se va a revertir en la segunda parte, la segunda mitad del año. Así empezamos, Punto Económico, la noche de hoy. Y antes me gustaría también hacer un par de comentarios sobre temas importantes que han sucedido el día de hoy. El primero de ellos, el tema de lo que ha sucedido en Estados Unidos, que el gobierno americano se ha hecho el shutdown, se ha cerrado parcialmente parte del aparato estatal americano porque no se pusieron de acuerdo en el Congreso. Esto, digamos, ¿qué implicancias tiene en Estados Unidos? Aproximadamente más de 800.000 trabajadores tienen una licencia sin goce de haber en Estados Unidos en diferentes partes del aparato estatal, desde los ministerios, instituciones de investigación, etcétera. Solamente se está quedando de los 2 millones y pico de trabajadores del aparato estatal, digamos, lo que son más importantes para que la economía no se pare. Y esto, pronto va a venir una discusión sobre la barrera de endeudamiento, el tope, el techo de endeudamiento que puede tener el gobierno americano, porque depende de eso, básicamente, de qué es lo que va a pasar con la economía americana, si es que el tope o el techo, el permiso desde el Congreso para que la deuda pueda ser mayor a la que actualmente se ha puesto como límite en Estados Unidos para el gobierno. Esto podría pues afectar seriamente al gobierno, a la economía americana, y obviamente esto también va a generar repercusión a nivel internacional. Vamos a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y por otro lado, otro tema importante es las declaraciones del presidente del BCR, Julio Velarde, con respecto ha hecho un comentario, ha dicho que la economía o la desaceleración de la economía ha tocado fondo. Ayer lo explicó en el Congreso. Esto ha explicado que el crecimiento en junio ha sido 4.4, en julio 4.5, y que ya en agosto el estimado es de un crecimiento, aunque no hay cifras oficiales todavía del INEGI, un crecimiento del alrededor del 5%. Esto implica, digamos, que hay una señal, de que la desaceleración ha tocado fondo, según el presidente del Banco Central de Reserva. Y adicionalmente a eso, el gerente general del Banco de Crédito del Perú, el señor Walter Bailey, también ha señalado, ha hecho declaraciones en torno a este tema. Ha dicho también que espera que el segundo semestre de este año sea mejor, porque las expectativas de los privados, al parecer, están revirtiéndose. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente, la expectativa de que la economía mejore vaya a implicar también mayor avance en el deseo, en la expectativa de inversión de los privados, haciendo probablemente que el próximo año superemos, el 6% probablemente también de crecimiento de la economía en el Perú. Ojalá que esto sea así. Efectivamente, al parecer, el último trimestre de este año va a ser una tendencia de reversión con respecto a lo que hemos visto en los 3 trimestres anteriores. Señores, así empezamos Punto Económico la noche de hoy y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es el congresista Juan Pari Choquecota y vamos a hablar con él sobre el proyecto de la ley de muerte civil. Buenas noches, congresista. Bienvenido a Punto Económico. Muy buenas noches.
Primero explíquenos un poquito de qué se trata este proyecto de la ley de muerte civil y cómo se relaciona con el mal de la corrupción que tenemos en el país. Bueno, es un problema que afecta a diversos niveles. Afecta a nuestra economía, afecta a la sociedad en términos de valores, porque una sociedad donde los que asumen responsabilidades en el Estado, en sus diversos niveles, y están sujetos a niveles de corrupción, obviamente te genera desequilibrios, te genera... dentro de una región el primer ciudadano es el presidente regional, dentro de un municipio, una provincia, es el alcalde. Entonces, es una imagen importante para poder desarrollar sociedad, para poder desarrollar economía. Pero cuando empezamos a ver, por ejemplo, la información económica, si bien es cierto que la corrupción no es fácilmente medible, pero hay estudios como el estudio que ha hecho Quirós, por ejemplo, que nos establece ciertos parámetros de medición y él calcula de que del 20 al 30% del presupuesto anual se pierde en corrupción. ¿Qué significa eso? Es un montón de plata, en realidad. Es la cuarta parte del presupuesto que es general. O lo que se indica que es del 3 al 4% del PBI que se va en actos de corrupción. Eso, si sumáramos al crecimiento que tenemos del 6%, aumentamos 3%, seríamos una de las economías que crecería tremendamente. Así sea 1,5%, ya por lo menos estamos del otro lado y podríamos generar obviamente más empleo para la economía, ¿no? Claro, el sector de educación bordea casi el 3%, 3.1, 3.2, pero bordea el 3%. Imagínese, se va en actos de corrupción lo que podría haber servido para formar valores, formar ciudadanos en el país. O sea, todo eso se va. Y peor aún, los que son sentenciados y que tienen que pagar al Estado por reparación civil, de acuerdo a la información que tiene Procuraduría, por ejemplo, que al primer trimestre del 2012, 1.000 millones, 1.000 millones es lo que adeudan y sin embargo solamente se ha pagado 10 millones. O sea, el 1% se paga en términos de reparación civil. O sea, realmente, sí, realmente es fuerte cómo es que se diluye toda esta situación en esos delitos de corrupción. Y si vemos, por ejemplo, la información inclusive vista y tratada en el Pleno en marzo del 2011, porque hubo una comisión de seguimiento para delitos de corrupción, son 8.359 millones que se pierden en corrupción. Ese dato y el cálculo que hizo tal comisión. En todo caso, el impacto en nuestra economía es totalmente fuerte y la posibilidad que podía haber desarrollado nuestro país. Y si superáramos esta lacra que lamentablemente hace daño en nuestro país, estaríamos en una situación totalmente diferente. Ahora, el proyecto de ley de muerte civil que entiendo este día jueves, entiendo que se va a discutir en el Congreso, ¿qué implica? Digamos, ¿cómo pretende ayudar al hecho de que se pueda eliminar eventualmente o reducir la corrupción? Primero que hay que aclarar, o sea, porque muchos pueden decir muerte civil, eso significa privarlo de todos los derechos y por lo tanto... Expliquemos eso primero. ¿Qué cosa significa muerte civil bajo este esquema, bajo este proyecto? Primero que es un concepto prestado desde el tiempo de los griegos cuando se les privaba de sus derechos civiles. Aquí estamos hablando de un derecho, derecho que es el derecho de la participación y la posibilidad de ser elegido, nombrado o contratado por el Estado. Ellos pueden seguir con sus obligaciones privadas, pero no con el Estado. El que realmente robó al Estado, robó a todos los peruanos, debe ser inhabilitado. Y esa inhabilitación lo que estamos denominando, entre comillas, como muerte civil. O sea, no significa de que simplemente ya es uno que se le quita todos los temas y todos los derechos y que lo da la Constitución y la verdad que podría haber y decir es una ley anticonstitucional. No, se está hablando de privar un derecho, un tipo de inhabilitación. Y en el país ya se ha aplicado varias inhabilitaciones. Por ejemplo, la persona que agrede a mano armada, entonces simplemente se le inhabilita para no portar más armas en su vida. Se le quita la licencia y no puede obtener licencia en toda su vida. O los maestros que caen en actos de terrorismo, o los maestros que ¿cómo se llama?, que hacen violencia sexual, están prohibidos y de por vida hacer el ejercicio como docente. Pero los que roban en el país,
y roban a todos los peruanos, el esfuerzo de todos los peruanos. Tienen que tener un sistema de inhabilitación y creo que eso es fundamental. Ahora, ha habido inhabilitaciones parciales, o sea, temporales. El hecho de estar preso mismo a un corrupto ya significa un nivel de inhabilitación. De derecho y libertad. Claro, pero sin embargo, ¿después qué? Después regresa con sus mismos derechos. Y aquí a veces solamente se sanciona al pequeño o al funcionario intermedio. Lo que hay que pensar es que cómo se sanciona a la gran corrupción, al que tiene la capacidad de decidir, tomar decisiones. Y con esta capacidad de tomar decisiones utiliza su situación para delinquir y apoderarse del dinero de todos los peruanos. A ver, el proyecto de ley que usted ha presentado y que se va a debatir, entiendo, este día jueves, es el proyecto de ley 2285 del 2012. Básicamente lo que busca entonces, entiendo, son tres cosas. Uno, el primer tema es restringir los derechos, básicamente en un tema que es de ser elegido, ¿no? De que la persona que, digamos, está inmersa en actos de gran corrupción no sea elegido. El segundo tema tiene que ver con... No solamente ser elegido, ser contratado por el Estado. Ese es el segundo tema. Es decir, tampoco podría ser contratado por el Estado y entiendo tampoco poder hacer algún tipo de contrato, como por ejemplo entrar a una licitación con el Estado, de ningún tipo. Así es. ¿Y el tercer punto cuál es? Lo otro tiene que ver con la situación de tener una especie de central de riesgos. O sea, el país tiene que tener totalmente claro quiénes son esos funcionarios que han caído en actos de corrupción. Pero el tema de la central de riesgos no se va a poner a toda la gente que ha caído en actos de corrupción, sino a aquellos que no han pagado la indemnización, ¿o qué es lo que busca el proyecto? Y ambas cosas. Primero que hay que tener un registro que lo hemos llamado el RECEI, que son las personas los servidores públicos comprendidos en actos de corrupción. Y el segundo tiene que ver con los que realmente deben al Estado, que significa todos los deudores, los que no han pagado sus reparaciones civiles y todo eso. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces se está pensando que solamente esta lucha contra la corrupción es apretar a los que deben en la reparación civil. No es eso, no es solamente eso. Porque si no, paga y después nuevamente con sus derechos. O sea, el corrupto que tiene plata paga su reparación civil y regresa con la posibilidad de seguir gobernándonos. Eso no puede ser. En todo caso, por eso es que proponemos en la norma el asunto de la inhabilitación. ¿Es importante presionar para que paguen? Sí. De 10.000 millones, solamente se paga 10 millones, el 1%, obviamente que el Estado sí tiene que recuperar y me parece sumamente correcto ese lado de la propuesta. Pero no debe quedar solamente en eso, debe buscarse la inhabilitación y para la gran corrupción, para los que tienen decisiones de alto nivel, tiene que plantearse la inhabilitación definitiva, porque si no, estamos dando la oportunidad de gobernarnos a los que están robando al país. Ahora, pareciera que hubieran varios nombres puntuales a los cuales le cae directamente ese proyecto de ley, ¿no? Bueno, eso es un asunto ya de evaluación. El que se pone en lista es su problema. A mí me gustaría entender algo que por lo menos en el proyecto de ley no queda tan claro. Es el artículo 2 del proyecto de ley, dice, créese con carácter público y obligatorio el registro de sentenciados e inhabilitados por delito de gran corrupción, el RECEI. ¿Nos puede explicar digamos, si por la norma no define qué cosa es gran corrupción? Es decir, por lo menos este proyecto de ley no lo define. ¿Hay alguna legislación, en algún lugar está definido qué cosa es gran corrupción? Bueno, lo que nosotros estamos planteando son las personas que tienen toda la capacidad de decisión, ¿sí? ¿Y quiénes son aquellos funcionarios públicos que tienen el sartén por el mango en la toma de decisiones? Y que realmente con esa decisión se deriva en perjuicio del Estado. Entonces yo creo que ese es el tema medular a la cual debe definirse la corrupción de las personas que no es el funcionario intermedio, es el funcionario que dirige, que está en una región, que está en una provincia o que está en el país, porque hablamos de ministros o gobernantes que han existido en el Perú, o expresidentes. ¿Sí? Claro, pero no lo deja claro, ¿no? Digamos, el proyecto de ley no establece, por ejemplo, no dice, bueno, se llama gran corrupción o impactará la gran corrupción a estos funcionarios públicos, no a los exgobernantes o los gobernantes eventualmente, no lo sé, a los alcaldes, a los congresistas, no deja claro exactamente qué implica gran corrupción, con lo cual me imagino que luego en el reglamento
lo definirá, pero sería interesante, sería muy bueno que eso se definiera desde un principio para que se tenga claro, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación que se pretende con A mí me con el parece proyecto, interesante ¿no? su observación. En todo caso, eso será parte del debate y parte del aporte del conjunto de congresistas. Si hay que precisar, hay que precisar. Las leyes hay que mejorarlas, trabajarlas, hay que perfeccionarlas. Ese es un tema, digamos, que es el tema del ámbito de la aplicación. ¿A quién le caería eventualmente este proyecto de ley? El otro tema tiene que ver con el REDE. Es decir, el proyecto de ley también, en teoría, habla de un registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, ¿no? Y esto dice en base a los registros que corren a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuando hablamos del REDE, de este registro, estamos hablando no solamente de los corruptos, entiendo, sino estamos hablando también de aquellas personas que han de alguna manera agraviado al Estado. No solamente los corruptos, entiendo, ¿no? Es decir, el ámbito de la aplicación es mucho más, es decir, efectivamente se enfoca en el cuerpo, en la corrupción, pero no solamente incluye la corrupción. Sí, va mucho más allá. Claro, en el sector privado, cuando usted debe a una agencia bancaria o cualquier cuenta que usted debe a una empresa, pasa usted a la central de riesgos. ¿Sí? Hay una central de riesgos establecido y por lo tanto no eres creíble, no puedes transar porque eres una persona de riesgo financiero, de riesgo económico y por lo tanto no eres confiable. Pero sin embargo el que debe al Estado no le pasa nada. Sigue haciendo contratos, sigue operando con toda normalidad y sigue postulando para ser candidato. O sea, no pasa absolutamente nada. Y es por eso que es importante establecer este criterio. Si funciona para el sector privado, para evitar el riesgo privado, ¿por qué no debe funcionar para evitar el riesgo del Estado, el riesgo de todos los peruanos? Entonces, para entenderlo, usted, digamos, lo que se busca dentro del proyecto es atacar a dos grandes públicos objetivos, para ponerlo de alguna manera. El público objetivo, digamos, o aquellas personas que están inmersas en gran corrupción, habría que definir claramente cuál es el ámbito de aplicación para entender de quiénes se trataría eventualmente y qué cosa es lo que implicaría la gran corrupción, el acto, no solamente la persona, sino el acto. Y por otro lado, aquellos que, debiendo haber pagado una reparación civil al Estado, ya no solamente por acto de corrupción, puede haber sido ahí, me imagino, también por temas, por ejemplo, de lavado de activos, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas. Así es. Inclusive el tema terrorista, y le digo esto porque la vez pasada también hubo algunos señalamientos con respecto a ese tema, ¿no? Implicaría detrás, digamos, que aquellas personas corruptos que no han pagado las reparaciones civiles, la gente que ha hecho lavado de activos, digamos, terroristas que no han pagado sus reparaciones civiles, todos ellos estarían, y junto con los corruptos, estarían inmersos en estas tres, digamos, penas, ¿no? La primera sería que no puedan ser elegidos para ningún cargo público. La segunda es que vayan directamente a una central de riesgo que diga, oye, señor, usted no ha pagado su reparación civil y por lo tanto todo el mundo que lo sepa, que es algo transparente en tema de información. Y tercero, que no puedan ni ser contratados por el Estado ni poder hacer ningún tipo de licitación ni nada. ¿Eso es lo que busca, en resumen, el proyecto? Así, en resumen. Perfecto, el resumen me parece correcto. Pero también yo creo que ahí hay un tema que hay que decir, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la lucha contra la corrupción, si bien es cierto, hay que establecer instrumentos de orden legal, hay que pensar también que el ataque contra la corrupción es multidimensional. O sea, hay que ver varios frentes. El sector de educación, el fortalecer los valores en nuestro país es fundamental. O sea, si no trabajamos en eso, obviamente la cosa se va formando una sociedad sin valores, como si los actos de corrupción y los propios, la microcorrupción, la coima, eso se convierte en un asunto como parte del paisaje, como parte normal. Y eso es pésimo, eso realmente... ahí hay que trabajar mucho en términos de una cultura de valores, una cultura y recuperar la dignidad de los peruanos, que no podemos hacer país sin estar perjudicando al resto de los ciudadanos. Sí. Y el otro tema que hay que fortalecer el concepto de ciudadanía. Los ciudadanos tienen que hacer vigilancia ciudadana, es uno de los conceptos fundamentales y la denuncia tiene que ser planteada, establecida y tiene que ser práctica y no volverse cómplice con
con simplemente callarse. Eso no debe ser práctica ciudadana. El ciudadano tiene que tener capacidad de propuesta, tiene que tener capacidad de gestión de sus propios espacios y vigilancia en sus espacios territoriales, localidad, distrito, comunidad, país. En todo caso, ese es un concepto que tenemos que recuperar para fortalecer todo el proceso de lucha contra la corrupción. O sea, ¿es un instrumento? Sí, el instrumento es válido, hay que trabajar, hay que mejorarlo, pero también son otros elementos que hay que trabajar en el país. Claro, porque si el objetivo del proyecto, digamos, en gran parte es eliminar o disminuir, por lo menos, la gran corrupción, el punto es que, digamos, por más valiosa que sea, digamos, la intención, probablemente en la práctica, ¿qué sucederá? Porque por más que exista vigilancia ciudadana, cuando el ciudadano denuncia, por ejemplo, o se va al Poder Judicial, ¿qué pasa en el Poder Judicial? Imagine, hay un montón de gente que no solamente avisa a las entidades de control, sino adicionalmente denuncia. Pero cuando se denuncia la corrupción, yo no tengo estadísticas, pero me imagino que un gran porcentaje de las denuncias con respecto a corrupción quedan, digamos, no es que sean libradas eficientemente en el Poder Judicial. Entonces, el problema es que el meollo del asunto de la corrupción, que es, como usted bien lo ha dicho, multidimensional, y hay varios actores implicados detrás, es un problema que no se está arreglando de raíz necesariamente. O sea, claro, esto ayuda, ¿no?, porque desincentiva la corrupción, pero la corrupción sistemática, digamos, enquistada, estructural dentro del aparato estatal y también el sector público, digamos, ¿qué se está haciendo con eso? Es poco complicado, ¿no? Es complicado, pero por el hecho de ser complicado tenemos que darle fuerza, tenemos que recuperar institucionalidad. No podemos construir democracia si hay pérdida de credibilidad ante los poderes del Estado. El Poder Judicial tiene que recuperarse, tiene que recuperar su credibilidad, y el ciudadano tiene que decir, si creo en el Poder Judicial, mientras haya el temor y poner en duda de muchos accionares, de varios jueces, obviamente que eso desestabiliza a un país, no es bueno para el país. O lo mismo podemos decir Contraloría, hay que recuperar y hay que fortalecer esa institución, porque cuando podemos decir, bueno, ¿cuántas denuncias se ha dado a Contraloría y cuántos han sido sancionados? El número es mínimo. Un ratio realmente bajo. Claro, o sea, entonces, pero sin embargo hay que fortalecer esa institución para recuperar y dar confianza al país que esa institución funciona. Entonces, ese es un tema de compromiso, yo creo, de toda la clase política. Porque si no recuperamos institucionalidad y generamos desequilibrios dentro de los poderes del Estado, como ahora último ha venido pasando, por ejemplo, entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, eso no ayuda. Tenemos que construir democracia, pero fortalecer institucionalidad para la lucha contra la corrupción, pero también para generar valores y generar confianza en el país. No solamente es el desarrollo económico expresado en grandes cifras macroeconómicas, sino en la confianza que puede tener el ciudadano en su país, en sus gobernantes. Yo creo que eso es fundamental e importante, ¿no? De acuerdo. Finalmente, para terminar, el tema del proyecto, entiendo, no es el único. ¿Va a haber una acumulación de proyectos o hay algunos otros proyectos paralelos que se van a discutir también? Sí, hay varias propuestas. De todo caso, es la Comisión de Justicia la cual hace la propuesta y si hay debate, hay acumulación, se acumula en el mismo pleno. Bueno, es parte de la hermenéutica parlamentaria. En todo caso, yo espero que el presidente de la Comisión de Justicia vea los diferentes puntos de vista que hay sobre lo que implica este elemento que hemos denominado muerte civil. Justamente del tema de muerte civil, ustedes hablan de la inhabilitación definitiva, no temporal, sino definitiva. Y eso implicaría, digamos, probablemente una señal clara hacia la ciudadanía de que si alguien que tiene poder de decisión hace un acto de corrupción, es demostrado, es juzgado, es sancionado, es condenado, claro, o sea, que le quede clarísimo, y espero que la señal a la ciudadanía pretenda ser esa, que le quede clarísimo a la ciudadanía que se le va a dar la espalda y que no va a poder nunca más volver a postular o a hacer absolutamente nada que tenga que ver con, digamos, con algún tema dentro del Estado, con algún acto público, digamos, con algún cargo público dentro del Estado, y tampoco en el sistema financiero va a estar vedado. Claro, ese gesto y ese entendimiento de la ciudadanía va a fortalecer a la institucionalidad democrática y va a fortalecer el nivel de credibilidad que lamentablemente se ha perdido entre los ciudadanos y los que nos gobiernan. Todos dicen, bueno,
que haga nomás, pero no importa que robe, pero que haga. Por ejemplo, es un concepto completamente errado. Totalmente errado, pero lamentablemente asumido por mucha gente. Así es. Y eso hay que erradicarlo. El nivel de confianza hay que recuperarlo. Esperemos que un instrumento legal ayude, y debe ayudar, pero también es importante trabajar en otras dimensiones. ¿Se va a aplicar, finalmente, la última pregunta, ¿se va a aplicar esta inhabilitación eventualmente a actos de corrupción de congresistas? Claro, o sea, todo es parte y es funcionario público, ¿no? Excelente, excelente, porque por ahí comienza el tema, con el ejemplo en casa. O sea, está bien, está bien. Excelente. Muchas gracias, congresista Pari, ha sido el congresista Juan Pari, y nos ha explicado el proyecto de ley de la muerte civil, un tema importante, sobre todo en el tema de señales a la ciudadanía con respecto a que se quiere hacer algo fuerte en contra de la corrupción. Muchas gracias nuevamente por estar en Punto Económico. Muchísimas gracias. Y volvemos en la segunda parte del programa con el señor José Verona, socio del Grupo Verona, para hablar de lavado de activos, otro gran problema de la sociedad. Volvemos.